Cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, y con tal de que él quede de alcalde, o le mortifique al rival que le quitó la novia, o le crezcan en la alcancía los ahorros, ya da por bueno el orden universal, sin saber de los gigantes que llevan 7 leguas en las botas y le pueden poner la bota encima, ni de la pelea de los cometas en el cielo, que van por el aire dormidos, engullendo mundos. Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Nuestra América, José Martí. Hola, ¿qué tal? Deliciosa tarde. Es para mí un gusto y un placer saludarles en una emisión más de su programa Todo el Poder al Pueblo. Este espacio creado desde el Partido del Trabajo Zacatecas, especialmente para usted que nos sigue a través de las redes sociales. Recuerde que puede contactarnos en Twitter como @PTZac, Facebook Partido del Trabajo Zacatecas. También los invitamos a que sigan nuestro portal de internet partidodeltrabajozacatecas.org y también esperamos todos sus comentarios, sugerencias, reclamos en nuestra dirección de correo electrónico prensadelpt@gmail.com. Hoy tenemos programa especial y lo vamos a dedicar a el tema de la globalización y los efectos que ha traído consigo a nuestro país. Y ante esto quiero hacer una pregunta. Ojalá nos la logren contestar a través de las vías que ya les dimos. ¿Es el verdadero enemigo de México la globalización? Con esto arrancamos. Y le cuento de manera rápida que luego de un sistema estatista de mercado interno que trajo estabilidad a nuestra nación y de una crisis petrolera de la que no pudimos escaparnos, nuestro país entra de lleno a la globalización a inicios de 1980, como usted sabe, pasando cuando firma la Carta de Intención. Esto ocurrió cuando se firma la Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional. Algunos autores ante ello manifiestan que ese momento fue en el que se comprobó que el neoliberalismo no estaba hecho para México. El problema principal fue la fortaleza de nuestra economía nacional, es decir, no estábamos suficientemente fuertes. Desafortunadamente, también en este sentido vale la pena mencionar que nuestra industria nacional carecía de niveles óptimos de competitividad para enfrentarse a los grandes monstruos internacionales. El ensayo Estrategias de la Sociedad Civil de cara a la integración económica de Lana Karslen, Tim Weiss e Hilda Salazar, me parece muy interesante en este sentido porque nos ayuda a reflexionar el papel que ha jugado la globalización en México, expresando de otra manera el papel que ha jugado México en la globalización. Los autores refieren que las tendencias impulsadas por algunos organismos internacionales ante lo socialmente responsable no es un tema aislado, indica que es la reacción de la heterodoxia, sí, una parte de la economía, ante la rapacidad asumida por los grandes capitales que denominan al mundo. Escudados en organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los grandes capitales de las naciones más poderosas en el mundo se han encargado de someter a países como México, económicamente débiles, indefensos, con cierto nivel de vulnerabilidad, a sus reglas. Sus reglas son muy claras. Dentro de estas reglas, supuestamente que son para ayudarnos, tratan de reducir el papel del Estado dentro de la economía, ¿no? A su mínima expresión, casi lo están pulverizando. Prueba de ello es la siguiente receta neoliberal fondista para un país más sano desde la perspectiva capitalista, ¿no? Ingredientes. Para este pastel vamos a requerir una cucharada de reducción del gasto público, 2 tazas de eliminación del déficit presupuestal. Se recomienda cerner bien el presupuesto hasta liquidar todo tipo de subsidios, incluyendo alimentos y transporte barato para pobres. Una tasa de reducción del tamaño del Estado, ya le decía, eso es elemental. Se recomienda con carácter de obligatorio un despido masivo de burócratas a quienes se les considera altamente negativos. Para que la receta nos quede de rechupete, también es necesario rematar a la brevedad las empresas paraestatales. De eso ya se encargó Carlos Salinas, no se preocupe. Modo de preparación. Se mezcla perfectamente los ingredientes hasta lograr una masa homogénea que dará mayor libertad económica a los empresarios, banqueros, industriales y comerciantes, disminuyendo la intervención del Estado. Eso es lo elemental. La mezcla se colocará en un recipiente para pasteles con una superficie engrasada con los empresarios capitalistas y se meterá al horno
a una temperatura aproximada de 180 grados centígrados por una hora. Nos quedará ante esto una torta pero exquisita, extraordinaria. Va a ser la composición que eliminará los controles de los precios para limitar las ganancias, que no se grave el capital y que los salarios se puedan fijar en función de las leyes de la oferta y de la demanda. Y si usted quiere que todavía quede de rechupete para la decoración, pues va a requerir desde el ángulo del sector externo que se coloque en la batidora claras de huevo, azúcar y jugo de limón hasta lograr una textura de punto de turrón, con lo que se bañará la torta por completo. Se recomienda, pues ante ello, la apertura total e indiscriminada de la inversión extranjera a las mercancías provenientes del exterior. Como parte del final, pues vamos a colocar en la superficie una jugosa pieza de gobierno sumiso a la inversión extranjera. Y bon appetit. A ver qué le parece esta torta. Si esta torta nos la sirvieron a los mexicanos aproximadamente inicios de la década de los 80, hablamos de 1982, que fue precisamente finales del sexenio de José López Portillo, casi inicios de Miguel de la Madrid, cuando nuestro país, ante la situación tan triste que estaba padeciendo, con una de las crisis más fuertes que nos ha tocado vivir, hablamos pues de una crisis resultado también del tema petrolero, pues requeríamos recursos, ¿no? Porque nuestra balanza tanto comercial como balanza de pagos pues traían déficit. Pero ¿qué podíamos esperar pues de los ajenos a la casa, cuando sabíamos con claridad pues desde un principio que no eran pues más desde la caridad? Si nos ayudaron pues fue por algo, ¿no? Ante esto hay que tener claro, ¿no? O sea, ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco Mundial lo están haciendo, vinieron a México a ayudarnos por buena voluntad, sino porque a nivel global la economía pues de cierta manera se organiza de una forma donde desafortunadamente se concentra y centraliza el capital en muy pocas manos, mientras a la gran mayoría pues nos tienen viviendo en condiciones muy paupérrimas. Ya lo dijo hasta otro de los pues teóricos de la economía en este sentido, con su famosa regla 80-20, hablamos de Pareto, donde mencionaba que el 20% pues de la población pues finalmente concentra la riqueza, mientras el otro 80% vive en la pobreza ante esta desigualdad en cuanto al recurso. Ante esta realidad, pues las autoridades dicen que la única manera efectiva de responder a la integración económica es contar con organizaciones de la sociedad civil fuertes, democráticas y multifuncionales. Y antes de seguirle con la economía, ¿qué le parece si escuchamos un poco a Panteón Rococó? Muchas gracias. Observando que toda mi gente comienza a pasar por la avenida, va circulando en la obrera de mi ciudad, gente que siempre está trabajando y su descanso lo ocupa para soñar, para soñar. Y es que ante esta realidad, los autores dicen que la única manera efectiva de responder a la integración económica es contar con organizaciones de la sociedad civil fuertes, democráticas y multifuncionales. Y contrario a lo que ha venido manejando de parte de los teóricos neoclásicos que han delineado a la globalización, señalan que la única manera de proteger a las economías nacionales ante la embestida es que el Estado asuma pues un papel central en la conducción y regulación de los procesos de integración económica para poder alcanzar las metas ya señaladas. Dice que la capacidad o rapacidad del modelo globalizador que nos ha impuesto los grandes capitales ha ocasionado pues que las naciones como México han acelerado muchas de las prácticas sociales y ambientales destructivas que hacen imperativa la participación ciudadana y la existencia del Estado-nación fuertes que promuevan el desarrollo. Por ello que se insiste en la integración económica que se traduzca en beneficio para los pobres y el medio ambiente deben de tratarse de manera explícita
explícita en los temas sociales y ambientales. Es por ello que se insiste pues en la integración económica que se traduzca pues en este tipo de beneficios. En este sentido, agregan que la única manera efectiva de responder a la integración económica es contar con organizaciones de la sociedad civil fuertes, democráticas y multifuncionales. La cohesión cultural puede ser una importante fuente de resistencia y de modelos alternativos de cara a la globalización. Pero como en política no hay vacíos y si el Estado por indicaciones de los grandes capitales no hacen su tarea, pues va a ser la sociedad civil quien va a llenar esos vacíos. Luis Hernández ha llamado a este nuevo tipo de organización una base animal de 4 patas, que reúne 4 características relevantes. Entre ellas destacamos: iniciativa de mercado dirigida por campesinos; 2, defensoría política independiente para necesidades y derechos de los integrantes; 3, equipo de trabajo técnico interior; y 4, elementos de una agencia de desarrollo para abarcar asuntos sociales con mayor amplitud. En este sentido, pues de cierta manera asimilamos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional pues ha representado una alternativa viable para prevenir la sobreexplotación de los recursos naturales en el sur de nuestro país. Ante ello, también se sostiene en esta interesante ensayo de las estrategias de la sociedad civil en cara a la integración económica de Lana Kaslen, Time Wise e Hilda Salazar, que es fundamental que también el Estado mexicano no renuncie a su papel con el diseño de una estrategia de desarrollo nacional coherente con el campo y la promoción activa de las políticas que puedan alcanzar las metas nacionales. No debe de existir disposiciones estado inversionistas y tampoco deberían autorizarse los requisitos de desempeño. Espero que este tema le haya agradado y también nos haya ayudado un poco a reflexionar sobre el papel que ha tenido la globalización desde la perspectiva de la economía en nuestro país, porque mucho se ha hablado respecto a este tema de que si va a llegar un nuevo modelo económico, que si es lo que se necesita o si es realmente un retroceso. Las primeras propuestas que ha dado a conocer nuestro presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y ante ello me gustaría pues concluir de la siguiente manera. En este sentido pues podemos concluir que el Estado es el único responsable de la crisis que estamos viviendo hoy en día en México. El Estado asumió su papel ante las limitaciones que encontró a su paso y se terminó por someter a los intereses de los grandes capitales. Y hablamos del Estado que estaba bajo el yugo tanto del PRI como del PAN. Fueron más de 80 años del PRI y 12 años del PAN. Y no es novedad la perversidad con la que se manejan los grandes capitales, ni tampoco las repercusiones que han arrojado el fenómeno de la globalización. Desde nuestro particular punto de vista, quizá quienes hemos fallado principalmente en este sentido, pues ha sido la sociedad. Tampoco es absorta de esta realidad, que no ha participado ni se ha involucrado. Ha esperado que alguien más solucione la vida, aunque deje la vida esperando en ese estado de confort. Esperamos todos sus comentarios, sugerencias, sus reclamos. Esto es Todo el Poder al Pueblo y fue para mí un placer saludarles. Recuerden, mi nombre es Renata Ávila y usted puede contactarnos en Twitter como @PTSAC, Facebook Partido del Trabajo Zacatecas, y también escríbanos a nuestro correo electrónico prensadelpt@gmail.com. Nos escuchamos la próxima semana con más información. Allí entre los cerros tuve amigos que entre bombas de humo eran hermanos. Allí yo tuve más de 4 cosas que siempre he deseado. Allí nuestra canción se hizo pequeña entre la multitud desesperada. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el soldado. Eso
está muerto